Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por seguir con nosotros. En esta ocasión tenemos a la doctora Raquel Barragán Aroche, que nos va a presentar su ponencia Góngora, lector de Marcial, la recreación de algunos epigramas en la estructura de la fábula de Píramo y Tisbe. La doctora Barragán es doctora por el Colegio de México, actualmente es investigadora asociada a de tiempo completo interina en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato. Su área de investigación se ha centrado en la tradición clásica y su influencia en la poesía hispánica del siglo XVI y XVII, así como también en el estudio de vejámenes novohispanos de la primera mitad del siglo XVIII. Desde enero del 2014 coordina el Seminario de Estudios Literarios del Siglo de Oro, CELSO, en sus iniciales, orientado a la recepción de la literatura clásica de dicho periodo. Ha impartido el Seminario Tradición Clásica en la Poesía del Siglo de Oro en el Posgrado de Letras de la UNAM. Algunos de sus artículos publicados son la aceptación de los epigramas de Marcial dentro de la práctica burlesca de las academias del Siglo de Oro, en la revista Novatelus de aquí del Instituto. También el uso de las burlas desde el concepto de eutrapelía en las novelas ejemplares, en un libro coordinado por Aurelio González y Nieves Rodríguez, del Colegio de México, y también el modelo del vejamen en el viaje del Parnaso, también en un libro llamado Viaje del Parnaso, texto y contexto, del Colegio de México. Y bueno, doy la palabra a la doctora Barragán. Bueno, les agradezco que sigan aquí después de esta larga jornada. Y lamentablemente la profesora que me iba a acompañar en esta sesión tuvo un incidente de salud, entonces pues bueno, me tocará a mí no voy a llenar la hora obviamente, pero sí les contaré un poco más con calma sobre mi tema. Y gracias, Leonor, por la presentación. Y solo quiero hacer la acotación antes de empezar sobre mi título. Como pueden ver, no coincide, bueno, la primera parte no coincide con lo que leyó Leonor, que quería decir Góngora como lector de Marcial o algo así, porque el objetivo, como les voy a contar ahora de esta ponencia, es reflexionar sobre la función que cumplen estos epigramas en un poema, en un romance que por definición es un oxímoron. No sé si ustedes conozcan este pilio de Píramo y Tisbe de Góngora, pero justamente tuvo muchos detractores porque unía paradójicamente extremos, ¿no? Lo grave con lo burlesco, de ahí que uno de los comentaristas le haya puesto heroicómico a esta composición, pero también está lleno de oxímoros. Entonces justamente este oxímoron de ser una composición larga que está estructurada con pequeñas composiciones epigramáticas. Entonces, por eso, dilatatio, abreviatio, la recreación de algunos epigramas de Marcial en la fábula de Píramo y Tisbe. Entonces, me he decantado más bien porque en el título se refleja la estructura. Bueno, entonces ahora sí, después de esta acotación, empiezo. El género epigramático, como señala Vicente Cristóbal, tuvo un prestigio creciente en esta época porque una de sus modalidades era ponderar agudezas extraídas de sucesos míticos. El famoso soneto 29 de Garcilaso, que recreaba el epigrama de Marcial de Spectaculis 25b sobre Hero y Leandro, marcó un hito en la manera de transmitir este contenido. Es paradójico que mucho del éxito de Marcial en esta época se deba a este epigrama mitológico, pues como refiere en el conocido epigrama 49 del libro cuarto, siempre prefirió que esos temas de la épica y la tragedia, como el de Dédalo, Tiestes y Polifemo, se dejaran a hombres graves y que las personas encontraran en los versos el retrato de sus costumbres, cotidianidad y placeres. Las referencias mitológicas del Liber Spectaculorum respondieron a una tarea cronística con motivo de la inauguración del Anfiteatro Flavio, como ustedes sabrán, pues se representaron pasajes mitológicos que Marcial aprovechó, como lo hizo en otros libros de su obra, no solamente aquí, para reírse de estos personajes, como en el caso de Orfeo, en el epigrama 24, que no logra refrenar a las bestias y es comido por un oso, o el de Dédalo en el epigrama 10, que sufre la misma suerte, o sea que también se lo come un oso, y de quien Marcial afirma con burla, cuánto habría él deseado tener entonces sus alas, quam cuper espinas nunca avise tu as.
Cabe preguntarse si el mismo epigrama 25b sobre Ero y Leandro, sobre estos amantes, no llevaba una carga irónica en ese fulmen in clausula que estaba inspirado en el pasaje de la Heroída 14 de Ovidio. Parquitedum propero, mergitedum redeo. Recuerden que cuando él va cruzando el Helesponto, pide a las olas que no lo ahoguen, ¿no?, sino que lo dejen llegar. Entonces les dice, perdónenme la ida, tráguenme en la vuelta, ¿no? Entonces, habría que preguntarse, en el Renacimiento y en el Barroco, pues se interpretó como un poema amoroso, pero habría que preguntarse si no hay detrás de esto justamente este afán irónico que presenta Marcial en las demás composiciones. De manera paralela, podemos decir que Góngora mostró desde su juvenil letrilla Ándeme yo caliente de 1581 la misma actitud de Marcial hacia los grandes temas trágico-mitológicos y la predilección por hablar de los cotidianos de raigambre hedonista. Esto se los pongo solo como un ejemplo para que vean, bueno, ahí se desarticuló la medida, pero bueno, para que vean hacia dónde va con estos temas Góngora. Dice: pase a medianoche el mar y arde en amorosa llama Leandro por ver su dama, que yo más quiero pasar el del golfo de mi lagar, la blanca o roja corriente, y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace Tálamo una espada, do se juntan ella y él, sea mi tisbe un pastel y la espada sea mi diente, y ríase la gente. El disfrute de los placeres culinarios antepone a los grandes temas o las grandes tragedias amorosas, aquellas que aquí funcionan como metáforas para formar el concepto. ¿Qué es lo que vemos aquí? El estrecho por donde el ardoroso Leandro pretende pasar más bien será la garganta del poeta, por donde pasará el vino, y Tisbe el pastel en el que se encara su diente. Entonces, bueno, ahí hay distintos conceptos en estas dos coplas. La conclusión de estas letrillas se basa en ese hedonismo lleno de gracejo que será un hilo conductor en la obra del poeta cordobés. Y bueno, solo hay que recordar también cómo cierra uno de los epilios sobre Ero y Leandro, y dice que murieron como huevos, ¿no? Que uno murió pasado por agua y el otro, la otra estrellada, ¿no? Entonces ahí ya también es un chiste culinario. Y vamos a ver cómo Píramo también muere como una morcilla atravesada por un hierro, ¿no? Y espeteada en el asador, vamos a ver eso. Aunque Góngora, como poeta de su tiempo, no se negó a escribir sobre estos temas mitológicos, el paralelismo con el poeta bilbilitano se establece en la actitud que se anticipa en esta letrilla y que quedará sentada en la famosa mezcla heroicómica, concepto con el que Salazar Mardones, en 1636, en su defensa, definió la fábula de Píramo y Tisbe, haciendo un vínculo con Alessandro Tassoni, que era un poeta italiano que también estaba llevando a cabo paralelamente esta mezcla. Es en virtud de esta mezcla que se pudo dar la inserción de los epigramas de Marcial que vertebran la interpretación de ciertos pasajes complejos en la Tisbe. Aún pese a que el romance recibió críticas por su longitud, Góngora construyó y deconstruyó en pequeñas unidades de sentido un largo poema en el que se define y refrenda su estilo. Esto es, no solo unió lo grave con lo burlesco y lo sublime con lo humilde, sino que además logró vincular al mismo tiempo dos ideales estilísticos clásicos que en materia mitológica representaban, por un lado, Boscán y Garcilaso, dilatatio y abreviatio. Entonces, profusión y concisión por un lado. Recordemos que los grandes ejemplos por antonomasia es Boscán con su fábula sobre Ero y Leandro, y el soneto sobre Ero y Leandro de Garcilaso. Entonces son esos dos grandes ideales estilísticos clásicos que representan. Góngora realiza una operación a la inversa, pues el epigrama ya no es el vehículo para presentar el contenido mitológico, sino que el epilio mitológico, dada su naturaleza híbrida, será el medio para representar el contenido epigramático, en este caso la obra de Marcial. Entonces vemos que hay una operación a la inversa. Ahora, el primer ejemplo, voy a espigar algunos ejemplos porque son varios los epigramas que él recoge y recrea,
pero yo seleccioné los más representativos y le titulo De negras que quieren ser blancas. Góngora escribe su romance sobre Píramo y Tisbe siguiendo el argumento original ovidiano, pero con una serie de amplificaciones y variaciones significativas en las que encontramos motivos que provienen o se inspiran en los epigramas del Bibilitano. La introducción de la negra alcahueta que lleva y trae los mensajes de los amantes es uno de estos pasajes. Obviamente esto no aparece en las Metamorfosis, es inventiva de Góngora. Estos versos han sido los más comentados, sobre todo por la dificultad que conllevan. La descriptio de la negra resulta novedosa por los términos de comparación, en sí mismo conceptos, que utiliza para describir la fealdad, el color, el mal olor y para referir el cobro de servicio de la tercería. Entonces, por ejemplo, le dice fatal carabela, le dice émula del humo, por lo negro, ¿no? Fatal carabela porque iba y traía los mensajes, avispa con libramiento, que esto es un poco más complejo y necesitaría explicarles en el contexto, y estoraque del Congo, entre otros. En este sentido, vale la pena referir la serie de oxímoros que resultan de la contraposición entre los términos de comparación del color del canon de belleza, el canon de belleza petrarquista, sobre todo, que era lo que primaba, y el de la negra. Esto es el juego entre lo negro y lo blanco, pues ahí es donde encontramos la primera alusión epigramática. Entonces vamos a leer, aquí lo tienen. Familiar tapeteada, que aún a pesar de lo adusto alba fue, y alba quien debe tantos solares anuncios. Calificarle sus pasas a fuer de aurora propuso. Los críticos me perdonen si dijere con ligustros, abrazó la sobarcada y no de clavos malucos, en nombre de la azucena desmentidora del tufo. Como pueden ver, son versos complicados, ahora vamos a ir dilucidando qué quiere decir con esto. Entonces, para Píramo, según la extendida interpretación de Salazar Mardones, que es este comentarista que les contaba, en su ilustración y defensa de la fábula de Píramo y Tisbe, dice que para Píramo la esclava negra o familiar tapetada, recuerden que era el color que tenía esta piel, el cordobán, entonces era un color quemado, negro, de quemado, adusto, quiere decir quemado en este sentido arcaizante, o sea, era de color quemado, es el alba para Píramo. ¿Por qué? Porque le trae anuncios de su sol. ¿Quién es su sol? Pues es Tisbe. Así que de manera coherente, Píramo la corona, y ahí viene esta parte, calificarle es ennoblecer. Ennoblece sus crespos cabellos, le dice Góngora, pasas por el cabello rizado, con ligustros. ¿Qué era el ligustro? El ligustro era la leña, era una flor blanca, o es una flor blanca más bien, como si fuera esta negra la representación de la aurora. Entonces, al respecto, Salazar Mardones dice, agrega, es que esta mulata fue para Píramo blanca. Y vemos a partir de esto, y a partir de lo que dice Salazar Mardones, se ha interpretado este pasaje como un síntoma del más profundo enamoramiento que padece el amante, pero se minimiza su astucia, porque más allá de que el amor suele crear ilusiones ópticas muchas veces, Píramo tiene la firme intención de adular a la negra como si fuera blanca, en virtud de que él le debe, en sentido monetario, ahí está, por eso le debe solares anuncios, de ahí que más adelante se diga que él le va a argentar el pantuflo, o sea, le va a pagar, la va a sobornar. Entonces, en esta composición se establece una serie de contrastes que rompen la convención poética al recurrir a una metáfora alta para designar lo bajo, es decir, se transponen las metáforas que se usaban para ambas descripciones, tapetada, aurora, como contraposición, y pasas, ligustros, con lo que se crea un personaje que en sí es un oxímoron, es una negra blanca. Entonces, ahora bien, esta interpretación adquiere sentido al tomar en cuenta el motivo que se convertirá en tópico de la mujer que quiere ser blanca, cuyo antecedente está en los epigramas de Marcial, quien se burlaba de la negra Licoris. Ahora, es un antecedente que Góngora toma de los epigramas de Marcial, pero no quiere decir que sea original de Marcial, viene de atrás. Por ejemplo, en Safo encontramos cómo ella se va describiendo como negra, chaparrita, ¿no? Y también, por ejemplo, en Asclepíades de Samos tiene un epigrama donde hace este contraste
entre la mujer negra y la blanca. Obviamente ahí sí hay un halago hacia la mujer negra. Entonces vamos a ver en la tradición una dubitación entre la burla y entre la alabanza. Entonces, bueno, aquí obviamente Góngora está abrevando de Marcial. Entonces, Marcial se burlaba de la negra Licoris, que iba al Tíbur a blanquearse porque existía la creencia de que el aire de ahí producía estos efectos. Sobre este tema que involucraba el contraste de lo blanco y lo negro, hizo algunas variaciones como el de epigrama 462, 334, 713 y el 172 fueron varios. Además de que incluyó otro donde se enlistaban las metáforas para estas descripciones. No lo voy a proyectar, ahora les voy a proyectar otro, pero lo que es de notar es que Marcial opone quigno, argento, nieve, lilio, ligustro, a noctef, formica, pique, gráculo, quicada. Y dice que a él lo quiere una mujer que es más negra que la noche y habla con un envidioso, le dice, obviamente no te vas a morir de envidia, porque la mujer a la que amo es negra, ¿no? Entonces, está jugando también Marcial con esta contraposición oximorónica, si se puede decir así, de adjetivos y sustantivos. Ahora, el epigrama 34 del libro tercero es el más relevante porque se establece dicho contraste en oxímoron, en el nombre de la negra, Quione. ¿Qué significa Quione? Pues nieves. Entonces, una negra que se llama Nieves. Entonces, digna tu cursis indigna que nomine dicam, frigida es nigres, non estes Quione. Entonces, te diré por qué eres digna e indigna de tu nombre, perdón, ahí se fue algo, eres frígida y eres morena, eres y no eres nieves, perdón. Entonces, estos epigramas, ahora les voy a hablar con referencia a otro sobre tuvieron buena recepción en el periodo auricicular. Es curioso que Juan de Malara, que escribe la Filosofía Vulgar, que es esta recopilación de refranes, adorne esta recopilación con epigramas de Marcial y entonces traduce el 462 y el 713 para acompañar un refrán que corría en la época que decía, algo se ha de hacer para blancacer. Ajá. Entonces vemos aquí el vínculo con lo popular y también con las composiciones de Marcial en esta época que resulta curiosa. Ahora, en la antigua lírica popular también encontramos muchas referencias a esta negra o mujer morena que está quemada pero quiere ser blanca. Ahora bien, respecto a este epigrama, Baltasar del Alcázar, que es un poeta renacentista, bueno, ya a pie entre renacentista y barroco, tiene un soneto que lleva por epígrafe, oigan, a una morena que se llamaba Blanca y que deseaba serlo. Entonces, ahí está obviamente recreando este epigrama a partir del nombre Blanca, ya no va a ser Nieves, sino Blanca. Pero lo curioso es que él se aleja de la burla y del realismo lascivo del modelo clásico, porque aquí Marcial está jugando con el cliché que había sobre las negras como mujeres ardientes, ¿no? Y que es frígida, ¿no? Pero en el siglo de oro obviamente va a haber esta censura y lo que va a hacer Baltasar del Alcázar con este epigrama es usarlo para alabar la belleza, justamente con la oposición obviamente se mantiene, pero alabar a la belleza de la negra y decirle, no importa que tú quieras ser negra, que quieras ser blanca, perdón, sigue siendo linda así, ¿no? Bueno, se lo estoy parafraseando. Este será un motivo que funcionará también como contrapeso en el canon de belleza petrarquista, como les decía, en poemas de Lope, de Polo de Medina, y el paradigmático de Marino en el de Bella Schiava, o de Camões a Bárbara Escrava, donde justamente ellos alaban este tipo de belleza. Entonces, Píramo corona a la negra, para regresar a nuestra composición, Píramo corona a la negra para hacerla pasar por la aurora o para hacer una adulación coherente con el deseo de ella, ser blanca. Este anhelo de la negra se vincula con el sentido de la última cuarteta en la que nos dice que se perfumaba las axilas, ahí por eso dice que estaba sobarcada y no de clavos malucos, ajá. Entonces se perfumaba las axilas con la azucena,
pero esta flor blanca no lograba ocultar ni el color ni el olor de la piel negra, o sea, los clavos malucos. Este chiste del perfume que fallidamente pretende encubrir el mal olor también aparece en varios epigramas de Marcial, como el de Filénide, quien se vestía de púrpura no porque le gustara el color, sino para encubrir su mal olor con el de este tinte. Entonces, delectatur odore non colore, se cerraba. Salazar Mardones también remite a Marcial, pero en el epigrama que cita solo hay una breve referencia al mal olor. Ahora, una acotación que quiero hacer es que Salazar Mardones en su comentario continuamente está defendiendo el estilo humilde de Góngora y los neologismos y la introducción de frases vulgares, que fueron lo que decían los detractores lascivas. El padre Pineda habla de la lascivia de esta composición, lo defendía a partir de Marcial. Entonces, continuamente va a referir a él, pero curiosamente en estos epigramas solo remite al mal olor que aparece en los motivos epigramáticos, pero no habla de este de Filénide. Entonces, vemos que no está el perfume desmentidor en lo que refiere Mardones. Píramo quería rendir a la alcahueta no solo con dinero, sino con adulaciones que la convertirían en blanca. Por tanto, el conocimiento de la referencia epigramática potencia los alcances de la burla, pues se construye la identidad de Píramo, que Góngora versos antes había descrito como rufián, le llama Cuyo, un personaje no tan ingenuo como hasta ahora se le ha considerado, que está lejos de imaginar que a través de la negra puede ver la blancura de Tisbe. ¿Por qué digo esto? Porque la crítica ha interpretado este pasaje diciendo que como está tan enamorado Píramo, entonces cree que la negra es blanca porque ve a través de la negra a Tisbe. Entonces, si no tomamos en cuenta esta referencia, se pierde el peso de la burla y del motivo epigramático que hay detrás. Entonces, creo que por eso es importante unirlo hacia la tradición epigramática. Ahora, el segundo ejemplo es, yo le titulo Arria Tisbe. Entonces, después del episodio de la tercería de la negra, el poeta cordobés cuenta cómo Tisbe encontró la grieta. Entonces, aquí ya entramos a ese pasaje donde esta Tisbe gongorina ve la grieta y entonces hace un soliloquio para expresar los infortunios que ya había tenido en un sueño, porque esta Tisbe tiene un sueño antes de encontrar la grieta y entonces le trae reminiscencias funestas. Pero aquí, bueno, hay un eco interesante también, porque está la Ero de las heroídas de Ovidio. Recuerden que también Ero tiene este sueño donde se presagia la muerte de Leandro. Entonces la grieta va a estimular la memoria de Tisbe, quien recuerda el sueño e interpreta este hallazgo como un presagio de la doble herida que tendrá en el pecho por la herida de su amado y por la que ella se hará. Entonces vamos a leer ese pequeño fragmento. Esta Píramo es la herida que en aquel sueño importuno abrió 2 veces el mío, cuando una el pecho tuyo. Entonces vemos cómo le dispara la memoria la grieta. Góngora vuelve a echar mano del catálogo de epigramas de Marcial, pues esta agudeza de la doble herida nos recuerda la famosa frase de Arria mayor, que Marcial, y también aparece en Plinio, en las cartas, reproduce en su epigrama 1.13, en el que se incluye el sentido, justamente lo que les decía, de las 12 heridas que padecería, la de la espada infringida, aquí nos referimos a Arria, por su mano, y la de la muerte de su marido, quien tenía que matarse por haber participado en la revuelta contra Claudio. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Casta suo Claudium cum traderet Arria paeto, quende visceribus strixeras ipsa suis, siqua fides vulnuscut feci non dolet inquit, sed faci es hoc mihi paete dolet. Que es, la traducción está ahí, cuando la casta Arria entregó a Peto la espada, aquella que ella misma había extraído de sus entrañas, le dijo: si me crees, la herida que me hice no duele, pero la que tú te harás, Peto, esa es la que me duele. Entonces, se trata sobre todo de una defensa, a partir de esta referencia de la doble herida, de una defensa del suicidio por amor, lo que Góngora de alguna manera implícitamente está trayendo a colación al invocar el epigrama.
Sobre esto hay que recordar que esta fábula tuvo opositores por la supuesta apología que hacía al suicidio. No obstante, desde San Agustín su interpretación tomó orientaciones morales y simbólicas. Era alegoría de la poesía, decía San Agustín, y el amor de ambos no llevaba a la muerte, sino la vida eterna. Pero el poeta cordobés introdujo el sentido del epigrama latino sin ninguna ponderación moral. Aquí no vemos que él esté diciendo algo. La inserción del epigrama potencia el sentido de la agudeza metafórica evocada en la metamorfosis de la grieta, que evoca la doble herida en el pecho con la que se potencia el sentimiento amoroso. O sea, en realidad aquí está funcionando justamente para traer esa reminiscencia de Arria y potenciar ese sentimiento de Tisbe, que no aparece obviamente en Ovidio. Otro epigrama que además había tenido mucho éxito en la época, lo encontramos por ejemplo en Manuel de Salinas, que es el traductor de los epigramas que usa Gracián en su agudeza y arte de ingenio, y que además aparece en Marcial en verso castellano, que es un manuscrito también de la época, lo cual nos dice que se conocía y que era importante o que se ejercitaban los poetas en este epigrama. Ahora vamos al otro ejemplo que tituló Fragmentum Grieta. Entonces, dicho soliloquio de Tisbe frente a la grieta se corresponde ahora con el monólogo que Píramo también dirige a esta. Entonces, ahora no es Tisbe, sino Píramo el que encuentra, bueno, no lo encuentra él, la negra le muestra la ranura a quien cede la tercería. Entonces ya hay una prosopopeya aquí porque la grieta ya no está metamorfoseada en herida, sino ahora será un personaje, será un tipo de alcahueta. Entonces, la negra le cede la tercería y la responsabilidad del fin infausto de los amantes, pues le hace entrega de todo el proceso. Píramo hace una curiosa exaltación de la ranura mediante términos de comparación náuticos. Digo curiosa porque Góngora ya había llamado a la negra, como les mencioné, fatal carabela, o sea, ya hay una metáfora ahí náutica, en cuanto a que traía y llevaba mensajes. La grieta toma el lugar de esta en la tercería, y es descrita en el mismo campo semántico mediante una serie de oxímoros. Entonces vamos a ver. Barco ya de vistas, dijo, angosto no, sino augusto, que velas hecho tu lastre, nadas más cuando más hurto. Poco espacio me concedes, más basta que a Palinuro mucho mar le dejó ver el primero breve surco. Si a un leño conducidor de la conquista o del hurto de una piel fueron los dioses remuneradores justos, a un bajel que pisa inmóvil, un Mediterráneo enjuto, con los suspiros de un sol bien le deberán coluros, tus bordes beso piloto, ya que no tu quilla abuso, si rebucando su voz favorecieres mi asunto. Tal como Píramo había convertido con su salamería y adulación a la negra en blanca, así hace de la grieta angosta, un barco augusto, que siendo inmóvil puede navegar todo un Mediterráneo e incluso llegar a ser colocado en los círculos de la esfera celeste en virtud de que se acercará a los suspiros del sol. Esto es lo de los coluros que viene en la penúltima cuarteta. Entonces, dignidad comparable a la catasterización del barco de los argonautas, ahí también lo está refiriendo, que justamente si un leño conducidor de la conquista del hurto o del hurto de una piel fueron los dioses remuneradores justos, ¿cómo no lo va a hacer con esta grieta que ahora es un barco, que va a estar relacionado con el sol, que es Tisbe? Entonces, vemos que la contraposición basada en una paronomasia, angosto, augusto, e inmóvil, móvil, forman los nuevos oxímoros con los que se metamorfosea la grieta una vez más. O sea, ya veíamos el oxímoron de la negra, ahora forman un oxímoron con esta grieta que es augusta y móvil. Ahora bien, la personificación de la rima en barco nos recuerda al Carmen 4 de Catulo, que inicia Facé lucile quem vidistis hospites. No obstante, todavía es más cercana a la recreación que hace Marcial en su epigrama 7.19,
de este fragmento catuliano. Marcial está siguiendo justamente a Catulo, en el que el barquito, recuerden que Catulo hace una apología del barquito que va a navegar y que hace grandes hazañas, y lo que va a hacer Marcial es hacer una apología de un fragmento de la nave de los argonautas que vale mucho más que la misma nave. Entonces vamos a leer, voy a leer solo la traducción ahora para no detenerme tanto. Este fragmento de madera que estimas vil y sin valor fue la primera quilla de un desconocido mar. A ella en su tiempo no la pudieron quebrar las ruinosas Ineas, ni la furia del mar escítico, los siglos la vencieron, pero aunque la cesaran el peso de los años, es más santa esta pequeña tablita que la nave intacta. Entonces vean, Góngora sin duda se inserta en la tradición del Facellus de Catulo y el Fragmentum de Marcial, que desarrolla el sentido de este pequeño elemento, barquito, fragmento, o en este caso grieta, que es depositario de grandes hazañas. Hay una ponderación de esa brevedad que Galán vio, que ha relacionado con la exaltación del género epigramático frente a la épica, que también puede funcionar aquí, dada la importancia de los motivos epigramáticos en la estructura. Pero Góngora logra esta relación y desarrollar este motivo clásico a partir de una homofonía, que esto es muy interesante, que ha pasado inadvertida para los estudiosos de esta metáfora, quienes la siguen considerando una metáfora enigmática. Barco, con B, es un equívoco que se origina del italianismo barco, que significa estrecho, brecha, apertura, usado nada más y nada menos que por Bernardo Tasso en su epilio homónimo de Píramo y Tisbe para describir la grieta. Bernardo Tasso dice en este pasaje: il varco dato alla voce, o sea, el estrecho dado a la voz. Sentido que se basa en este camino hecho por la voz que designa Ovidio, et vocis fecistis iter. Sin duda, en el soneto está contemplado el sentido del italianismo de brecha o estrecho al que alude Tasso, pero en el romance de Góngora alcanza a afinar el concepto entre dos campos semánticos de los homófonos, barco con V y barco con B. Probablemente el equívoco era más evidente en la época porque el término barco podía aparecer escrito con ambas grafías, tal como aparece en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias. Covarrubias busqué y no sé por qué no aparece el término barco, pero sí aparece barca con B y V, o sea, las pone las dos, que el lexicógrafo relaciona con el toscano barcare, por pasar con ella los ríos. Góngora retoma la idea de que se trata de un estrecho o brecha, pero también de un barco que no solo traslada la voz, como lo fue para el poeta toscano, sino las vistas. Entonces ahí se complica más el concepto porque ir a vista, según el diccionario de autoridades, era hacer encuentros entre los novios, entonces ir a vistas era el conocimiento entre ambos. Entonces complica decir barco de vistas, justamente porque ahí es donde se van a conocer los novios, y barco por estrecho de vistas, porque por ahí pasa la vista también. Esto hace sentido cuando el mismo Píramo se compara con Palinuro, el piloto de Eneas, ahí véanlo, no lo vean aquí, más bien, con el piloto de Eneas, pues en la estrechez de la grieta que le deja ver poco, alcanza a ver en algún momento mucho mar, Tisbe, por eso dice ahí en la segunda cuarteta, ¿no? Tal como Palinuro cuando se decidió avanzar en el primer breve surco para conocer el océano. Resulta de interés cómo Góngora resignifica el italianismo de Tasso, que no sería la primera vez porque ya había usado la figura de la aurora y el término giovenetto, que justamente Góngora pone de moda como un neologismo en su obra, del mismo Epilio, además de Tasso, ya que lo saca de su altura poética y lo convierte en su homofonía en barquito o bajel con velas de piedras y sin quilla, para insertarlo como un extraordinario eslabón de la tradición de Catulo y Marcial. Así, la negra y la pared son una suerte de jueces a los que Píramo, que es un jaque o un cuyo, quiere sobornar con adulaciones, razón por la que cierra su discurso, y véanlo en la última cuarteta, pidiendo que si favorece la grieta su asunto, le revoque o devuelva la voz de Tisbe. Entonces, bueno, esto para que también tomemos en cuenta cómo el epigrama resignifica el pasaje. Ahora, vamos al último ejemplo, ya no los voy a cansar más, sobre Esébola y Píramo.
Ahora bien, vale la pena detenernos en el pasaje en el que Píramo se atraviesa con la espada después de volver del parasismo, como le llama Góngora, pues una vez más el autor saca del catálogo de los epigramas de Marcial una referencia que se traduce en un concepto burlesco. Se trata del epigrama 1.21, dedicado a la valentía de Mucio Cébola, quien erró al matar a quien creyó el rey Porcena y quien decide quemar su mano derecha como pago de su error, anécdota que tuvo mucha difusión en el Siglo de Oro. Píramo desnuda su espada y Góngora aprovecha para introducir la comparación. Vamos a leer. Valeroso desnudó, y no como el otro Mucio, asó intrépido la mano, sino el asador tradujo por el pecho a las espaldas, oh tantas veces insulso, cuántas vueltas a tu hierro, los siglos darán futuros. Toma sobre todo los últimos versos del epigrama de Marcial, y vamos a verlo. Yo les puse ahí en negrita, se los voy a leer en español, y dice: mayor es la fama y la gloria de la diestra equivocada, si no hubiera errado, la hubiera tenido menor. Se trata de una alegoría de este acto heroico en el que Píramo no iba a quemar su mano, pero sí iba a asar a sí mismo al convertir ese asador en espada, que se ensartaría para girar cuantas vueltas a tu hierro, como una morcilla espetada en el asador. El poeta hace coincidir ambas imágenes en la dilogía que nace una vez más de la homofonía hierro y yerro. Entonces otra vez Góngora juega con la bisemia de esto. Ambas leyendas se contaron una y otra vez, dieron vueltas, y tal como cierra Marcial su epigrama, la fama les vino por haber errado. Pero lo interesante de la imbricación de ambos campos semánticos en un solo concepto es que este epigrama, que adquirió fama no solo como ejercicio retórico, sino también como un emblema que ejemplifica la dignidad humana, aún en perjuicio propio, ahora se compara con un acto como el suicidio y acaba siendo parte importante para propiciar un chiste culinario. No obstante, la equiparación está más en que la heroicidad está más que la heroicidad en el error, pues llama a este acto insulso, vean también ahí, en el sentido de tonto, y desde el punto de vista del sentido del gusto, sin sazón, por eso dice que sin sazón a esto, en lo que sí hay una ponderación moral. En la siguiente cuarteta, la voz poética increpa, que ya no les puse aquí a Píramo, sobre este hecho fatal, también desde el mismo campo culinario, semántico culinario, pero atendiendo al olfato, y le dice: tan mal te olía la vida, ¿no? Y ahí cierra este pasaje. Ahora, las conclusiones. Los ejemplos referidos solo comprenden una parte de los epigramas que estructuran el epilio. Salazar Mardones, en su comentario, añade 2 referencias más de los epigramas que Góngora usa para el desenlace de su romance. Solo se los voy a mencionar. Usa el del Pácer de Catulo, que está en el 9.6, y el 14.21 sobre la liga que atrapa al ave. Entonces ya se imaginarán que Píramo muere en el campo semántico avícola. Es evidente que los motivos de los epigramas espigados no solo se quedan en el plano comparativo u ornamental, sino que su función consiste en resignificar el sentido de los pasajes para componer el concepto basado en la agudeza del epigrama del bilbilitano. De aquí se desprende esa serie de oxímoros o paradojas que son característicos de este epilio, en el que el poeta cordobés refrenda su estilo: una negra que es blanca, una ranura augusta que es un barco móvil, 2 amantes que se vuelven uno, un poema grave que es burlesco y oscuro y claro, y que por último se dilata en la brevedad de los conceptos epigramáticos. En este sentido, su epilio podría ser definido metafóricamente como un Ovidio epigramático o un Marcial ovidiano, no solo por la mezcla de medidas, sino también por la contaminatio de fuentes. Se trata, por tanto, de una obra que lleva las transformaciones hasta sus últimas consecuencias y se convierte en una exaltación de la metamorfosis estilística, entre cuyas claves principales de lectura están los epigramas de Marcial. Gracias. Creo que tenemos tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta a la doctora Barragán. No sean tímidos. Acá de este lado, por favor.
Sí, Néstor. Bueno, felicidades por la conferencia. Y yo tenía una pregunta con respecto a una cuestión que con respecto a esta unión de dos ideales en la que hablas. Dilatatio. Sí, sí. Entre otras sobre lo grave y lo burlesco, lo sublime y lo humilde. Y lo que me quedé pensando es si consideras que a partir de la integración de temas epigramáticos en ciertas especies, es como una especie de unidad epigramática dentro del poema. Si crees que haya una reflexión de parte de Góngora en donde estructure esta unidad epigramática temática como una especie de punto que pueda sustraerse del poema completo, es decir, que sea una unidad que pueda ser un tanto independiente del resto del poema. Pues no precisamente que sea independiente, sin embargo, sí hay independencia en los conceptos, o sea, ahí sí se pueden extraer, incluso de ahí radica que los epígonos o los imitadores tomen conceptos de la obra de Góngora, ¿no? Entonces, no precisamente, por ejemplo, que saquemos el pasaje de la negra o de la grieta convertida en barco, pero sí que este concepto, por ejemplo, compuesto en el homófono, ¿no? En esta bisemia que se logra con barco y barco, se pueda usar en otros poemas por sus epígonos, eso sí. Entonces, lo curioso justamente es que, por ejemplo, Gracián en su obra va a definir los epigramas a través de conceptos, o sea, para la gente del siglo de oro los epigramas son conceptos, ¿no? Bueno, sí importa la extensión, porque digamos que un concepto tiene que ser esa unidad, pequeña unidad, donde está contenido todos esos sentidos, todos esos campos semánticos, ¿no? Entonces, es curioso que justamente el éxito del epigrama en esta época consista en que son portadores de conceptos. Ahora, esta mezcla extraña entre lo largo y lo corto, yo creo que Góngora lo logra, y es un poco mi hipótesis, justamente en el uso de estos conceptos, lo cual no quiere decir es que se pueda sacar el epigrama como tal, pero sí que esta gran fábula está compuesta por estos campos semánticos distintos, ¿no? No, gracias a ti. Gracias. Que Góngora es reconocido por haber experimentado mucho, pero no haber llevado a término el experimento, es decir, innovar, pero seguir innovando en muchos campos, ¿no? No pienso en las soledades, solo escribió 2, no terminó. En el caso de la fábula de Píramo y Tisbe, es en donde más podemos ver este ejercicio de reutilización de la epigramática de Marcial, o lo usó también en otras composiciones. Pues lo usa en otras composiciones, porque por ejemplo, de lo que más se habla sobre la relación entre Marcial y Góngora es en las letrillas y en los romances o romancillos, ¿no? Entonces ahí incluso acaba de salir, bueno, más o menos reciente, un libro sobre el epigrama y Góngora, ¿no? Donde hay algunos estudiosos que hacen la relación con Marcial, pero solo a partir de las letrillas que comienzan a ser revalorizadas, ¿no? Porque también era una parte de la obra de Góngora un poco abandonada. Ahora, habría que ver si, por ejemplo, y esa tarea pendiente, si en las soledades aparece algo de esto, que yo no dudo que así sea, o sea, yo creo que sí hay, justamente en la concepción de qué era un concepto, ¿no? Que era la unión de estos campos semánticos, ya es por definición un epigrama. Hay que ver si es Marcial o si también hay otra influencia, ¿no? Que también está la antología palatina, ¿no? Que también falta ahí hacer una relación con los autores del siglo de oro. Gracias. Sí. De tu ronco pecho. ¿Esto es antes o después del Polifemo? Este es después del Polifemo. Sí, termina. No, ibas a decir algo. Ok, es después del Polifemo, y justamente se me olvidó comentarles que era según sus comentaristas, según Pellicer, porque es Pellicer y Salazar Mardones quienes son los que comentan su obra, decían que Góngora la creía la más lograda.
Y yo no lo dudo, porque él incluso llega a parodiar su propio estilo. Yo no hablé de esto, pero hay un montón de campos semánticos, incluso en el del barco hay un campo semántico forense que no quise mencionar porque ya es complicar un poco el asunto, pero lo hace con un sentido excelso, ¿no?, de componer justamente el concepto, pero él la creyó más lograda. Ahora, la crítica actual no la cree la más lograda, obviamente, ¿no? Pero sí es para muchos en su época era la culminación de su estilo. Es que me parece curioso porque te acuerdas cuando leímos en tu clase el Polifemo y que, o sea, es impresionante hacer un epilio Sí. en conceptos cuadrados, por así decirlo. O sea, que se cierra un concepto, no me acuerdo bien cómo se dividían los conceptos ahí, si era por 8 versos, no me acuerdo bien, pero era una cosa impresionante, ¿no? Cómo cierra uno, abre otro. Sí, era una octava rima, y la octava rima muchas veces tenía el concepto en la octava rima. Tenía el concepto, porque aparte cierra eso y abre uno completamente diferente, pero en tono serio, por así decirlo. Pero aquí justamente es como, me parece como el llevar más allá de la experimentación que ya hubo del Polifemo, pero ahora metiendo otra sal, por así decirlo. Sí, es una mezcla de todo esta fábula y es muy compleja. Es impresionante, Góngora. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Sí, por favor. Complicadísimo. Sufrimos. Me parece que era Quevedo. ¿Se me escucha? Bien. En cualquier caso, me parece que era Quevedo el que decía que era una almorrana de Apolo, si no recuerdo mal. Sí. La pregunta que yo te quiero hacer es muy técnica y a lo mejor pues, un poco fútil. Yo sé que hay un comentarista de Góngora, tú has citado a varios de ellos, de la primera mitad del siglo XVII, que se llamaba Martín Vázquez Siruela. Me gustaría saber si conoces su comentario. Yo lo conozco a este autor por otras razones, y qué características tenía ese comentario de Góngora. Pues yo no lo he consultado directamente, la verdad, por los trabajos. Hay una edición que se llama de Eunice Joyner Gates, creo que es La batalla en torno a Góngora. Ella es la que, digamos, recoge todos los comentarios que hay alrededor de Góngora. No incluye el Lunarejo, que es nuestro representante peruano años posteriores, ¿no? Pero ahí no sabría decirte, porque sobre este comentarista no tocó la fábula de Piramitisbe y tampoco me he adentrado, pero yo creo que es una asignatura pendiente, pero qué bueno que lo dices, porque creo que sería enriquecedor justamente ver, siempre se toma en cuenta a Jáuregui, a Mardones, a Pellicer, pero a estos que no son los más, a los que más se recurre. Martín Vázquez Siruela era un conocedor de la epigrafía antigua. Digo que Martín Vázquez Siruela era muy conocedor de la epigrafía latina, pero se caracteriza por la construcción de inscripciones a partir de fragmentos. O sea, su labor tenía un contenido barroco y literario, y por eso me gustaría conocer si hay alguna conexión con la obra de Góngora. No, pues muchas gracias, lo voy a revisar, porque ahora que hablamos de fragmentos y estas cosas. Sí, gracias. Una última pregunta. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, perdón, porque se me olvidó. Bueno, te digo.